Existen dos miedos fundamentales. Uno es el miedo a no ser lo suficientemente competente en las cosas que tú haces. Y el otro es el miedo a lo que otros van a decir de ti. Entonces creo que hablemos de esos dos miedos, porque es re importante saber cómo esos miedos nos están limitando, porque todo miedo básicamente te limita. Pero no hay que ver el miedo como si fuese algo negativo 100%, porque el miedo es un maestro también. El miedo te está mostrando y te está diciendo que hay ciertas cosas a las que tienes que prestar atención. El problema es cuando el miedo se transforma en un carcelero. O sea, el miedo es un buen consejero, pero es un mal carcelero. Cuando te detiene, es un tremendo problema. Pero cuando tú lo ves como lo que es, como un consejero, algo que te está diciendo, oye, aquí puede haber un peligro, entonces es muy interesante ver cómo se puede aprender del miedo para tomar mejores decisiones y, por ejemplo, tomar riesgos calculados, ¿ya? Un riesgo calculado es algo que de alguna manera está influenciado por el miedo, porque si no nos lanzaríamos para adelante como un caballo de carrera, sin mucha conciencia y sin mucha planificación. Pero el hecho de que exista esa planificación, que exista esa toma de decisiones más consciente, es gracias a la existencia del miedo. Entonces el miedo no es algo que tenemos que eliminar de nuestra vida, porque si no nos vamos a transformar en simples vaqueros que van para adelante disparando al aire como un loco. El miedo es un consejero. Entonces te quiero hablar de estos dos miedos que te mencioné al principio y cómo te pueden servir como consejeros y cómo te pueden servir para ir hacia adelante. Entonces el miedo a no ser suficiente. Muchas veces nos limita el hecho de creer que lo que vamos a hacer no va a ser suficiente o no vamos a conseguir el resultado porque no nos consideramos suficientes. Eso tiene mucho que ver con el autoestima. Cuando creemos que no somos capaces, que no somos suficientemente competentes. Eso se puede dar por varias razones. Una, como te decía, es la de autoestima, pero la otra también puede ser por la falta de habilidades concretas. Y eso es algo que se puede solucionar fácilmente. Busca un mentor, busca una persona que sepa cómo hacer las cosas, ¿no? La palabra mentor ya está un poco manoseada. Pero busca un profesor, básicamente. Alguien que te diga, oye, mira, esto se hace así. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Importante que sea alguien que ya lo hizo. Porque si no lo hizo, entonces obviamente no tiene cómo hacerte transitar ese camino, que es ir del punto A al punto B. Por eso la educación tradicional de hoy en día está fracasando completamente. Está fracasando precisamente porque los profesores están educados para ser profesores, pero no para hacer algo, en la mayoría de los casos, ¿cierto? En la educación tradicional. Y van enseñando a las nuevas generaciones cómo hacer cosas que no saben hacer, que no hicieron. Entonces viene mucho de la teoría, y la teoría en la práctica es otra. Entonces, el miedo a no ser competente, a no ser suficiente, a no ser capaz de realizar aquello que dijiste que ibas a hacer, tiene que ver con el autoestima y con la falta de habilidades. Las habilidades se aprenden y el autoestima es algo que se va construyendo en el hacer. Si tú tienes baja autoestima es porque no has hecho suficiente y para eso parte con cosas pequeñas. No puedes comenzar con cosas gigantes de una sola vez porque va a reforzar ese fracaso. Algo muy grande va a ser más difícil, mientras más difícil, más probabilidades hay de que no lo consigamos. Si no lo conseguimos, baja autoestima nuevamente, refuerza esa baja autoestima. Entonces hay que comenzar con cosas pequeñas. Mientras más pequeñas mejor, tienen que ser prácticamente obvias. Y así también vamos reforzando este músculo llamado autoestima. El siguiente miedo, que es muy importante, es el no querer decepcionar a otros. Y ahí podemos ir bien profundo a la historia de cada uno. Eso es lo que yo hago en mis sesiones individuales con mis alumnos, y ir a ver la historia de la persona, porque las principales personas que no queremos decepcionar son nuestros padres, y nuestros padres nos condicionaron de cierta manera o de cierta forma de ver el mundo en nuestra infancia.
Y como no queremos decepcionar a nuestros padres, muchas decisiones las tomamos teniendo en consideración a ellos. ¿Qué les gustaría a ellos? ¿Cómo lo harían ellos? Etcétera. Y si comenzó en la infancia con los padres, naturalmente se va a replicar con respecto a la sociedad, con respecto a nuestros amigos, con respecto a nuestros profesores, con respecto a nuestros jefes, etc. Y podemos vivir una vida entera que no queremos vivir. Es muy fácil tomar una decisión teniendo en consideración lo que quisieron nuestros papás, nuestros padres, y pasar 20 años en eso. Por ejemplo, si tu papá te dijo, oye, estudia determinada carrera, y uno por obedecer, por no decepcionar, toma esa determinada carrera, estudia 5, 6, 7 años en la universidad, después sale, comienza a trabajar otros 10 años, otros 15 años, y ya tenemos 20 años de hacer algo para no decepcionar a otro. Y no tiene por qué ser algo muy intenso. Es importante saber eso. No tiene por qué ser algo muy pesado todo el tiempo. A veces es un peso leve, pero que con el tiempo se va haciendo cada vez más insoportable. Hasta que la persona a los 40 años, 45 años, se da cuenta que vivió una vida que no quería. Y, bueno, cambia de profesión, sí, en el mejor de los casos, o puede ser que ya sea demasiado tarde para tomar una decisión de ese tipo. Nunca es demasiado tarde, pero en la percepción de la persona puede existir esa traba, que es otro tipo de traba, que podemos hablar en otro video. Entonces, ¿cómo superar ese segundo miedo? Ese segundo miedo se supera con el autoconocimiento. Antes de tomar una decisión, tengo que saber quién soy. Tengo que ser consciente de quién soy. Tengo que mirarme hacia adentro, descubrir cuáles son mis valores, cuáles son mis gustos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis voluntades. Una vez que yo descubro eso, puedo empezar a tomar decisiones que están alineadas con eso que yo soy, con esa autenticidad. Y esa es la única manera de ir hacia adelante con una vida alineada con algo mayor que uno mismo. Porque si seguimos viviendo la vida con el miedo a decepcionar a otros, estamos viviendo una vida reactiva, una vida que depende de otros, una vida que está amarrada a los deseos de otros y no a los nuestros. Y puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser tus hijos, tu papá, puede ser tu jefe, como te decía, puede ser cualquier persona, puede ser incluso una idea de sociedad. Y recordemos que todas esas personas que no queremos decepcionar, ellas no están en un mundo objetivo, no están en un mundo concreto, están dentro de tu mente. Porque tú primero creas a la persona y después la proyectas. Tú no sabes cómo son tus papás, no sabes cómo son tus hijos, no sabes cómo son tus amigos, no sabes cómo es la sociedad. Primero la recreas en tu mente y después la proyectas. Por eso hay que aceptar la realidad como es y no empezar a juzgar, y no empezar a querer que la realidad se adapte a nosotros. Eso tiene mucho que ver con la idea de victimismo, que podemos también ver en otro video. Entonces, autoconocimiento, ser cada vez más auténtico. Hay excelentes herramientas que sirven para el autoconocimiento. Una de ellas es la meditación, la respiración, la autoindagación. Muchas herramientas que yo también utilizo con mis alumnos. Así que si te interesa saber más, pues puedes ponerte en contacto conmigo y te muestro cómo hacemos un programa completo de autoconocimiento para saber quién eres y entrar a un estado de más autenticidad. Existen excelentes herramientas ahí afuera, así que recomiendo usarlas. Y eso, queridos. Entonces, son dos miedos, son dos cosas que está bueno tener como consejera, porque también el feedback de otro es importante. Acuérdate de que te dije, el miedo es un consejero. Si tienes miedo a no decepcionar a otros, puede ser que los otros tengan las mejores intenciones para que tu vida sea buena y te estén llevando por el camino correcto. Y quizás tus propios deseos, tus propias estupideces, ¿cierto?, te estén haciendo llevar por un camino que no está tan bueno. Entonces es para observar, es para observar el feedback de los demás, que no deja de ser tu propio feedback, como te decía, es una proyección. Pero al final del día, ¿cierto?, si no tomas la decisión con autenticidad, terminas siendo esclavo de esas ilusiones que son los otros, que proyectamos de nuestra mente hacia afuera. Entonces vamos hacia adelante, supera los miedos,
Si te interesa, contáctate conmigo y te cuento un poco más de lo que hago. Si no, también maravilloso, sigue disfrutando del contenido gratuito que para eso está. Y vamos para adelante, nos vemos en el próximo video.